Este día yo he sido invitado a hablar de una de las herejías con mayor influencia en la iglesia evangélica en los 5 continentes y quizás la de mayor alcance, y me refiero a el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es una herejía, es realmente un falso evangelio, pero se le llama evangelio porque desde la perspectiva humana es un mensaje que, aunque es falso, incluye buenas nuevas en contra de la pobreza, predica buenas nuevas en contra del dolor, de la enfermedad, de la tristeza y de los problemas de la vida. El Evangelio de la Prosperidad prácticamente predica de que Jesús sufrió y murió para que todas las personas en el mundo sean sanas, sean ricas y no sufran. Y que la manera entonces de apropiarse de estas promesas es la fe. Ellos predican que si tú tienes fe, entonces Dios te va a bendecir con prosperidad, con salud, con tranquilidad. Pero si no tienes fe, entonces Dios no puede evitar que tú seas pobre, que enfermes y que sufras. Así, el Evangelio de la Prosperidad afirma que el poder para crear algo en esta tierra es de Dios, pero que la autoridad y la soberanía sobre toda la creación la tiene el ser humano. El predicador Bill Wilson, quien fue invitado por Cash Luna, un pastor de Guatemala, él en vivo dijo lo siguiente, y lo cito: Dios tiene que pedirte permiso a ti para obrar a tu favor. Y luego él agrega, porque nada ocurre en la tierra sin que tú se lo permitas. En otra ocasión, el predicador Robert Tilton, predicador de la prosperidad, él afirmó que ser pobre es pecado. E incluso el predicador Jerry Savelle, él dijo, si agradamos a Dios, seremos ricos. Ahora, hoy en día, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad tiene varios rostros. Ha adquirido diferentes tipos de manifestaciones. Por un lado está el movimiento de fe, la palabra positiva, la confesión positiva. Por otro lado está lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y hoy, últimamente, he estado escuchando también algo que se le conoce como el ADN de Jesús. Todas estas herejías que se están levantando hoy en día tienen su origen en una sola, y es el Evangelio de la Prosperidad. Pero a su vez, lo que tenemos que comprender es que esta herejía es la más similar a los cultos de codicia que los apóstoles en su tiempo, ellos criticaron fuertemente y calificaron realmente de herejía. Encontramos en 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, que él dice, versículo 15 al 19, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la maldad. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues han hablado con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Lo que nosotros debemos de recordar al leer esta porción del 2 de Pedro es que Balaam fue un profeta falso que profetizó por paga, es decir, a él le pagaban para dar falsas profecías y también él daba falsas profecías para que le pagaran. Pero el problema también, como dice el texto, es que él prometía en su momento a las personas, les prometía libertad de los problemas de la vida, libertad del dolor. Pero lo que tienen los falsos profetas es que ellos mismos no pueden ser libres de estas cosas, no pueden evitarlo. De igual manera, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5, el apóstol Pablo dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, en el tiempo de los apóstoles habían personas, como hoy en día, que ven la religión, que ven el cristianismo como una fuente de ganancia, como fuente de dinero. Sigue más adelante diciendo en el mismo texto, el apóstol Pablo, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que está enseñando el apóstol, hermanos, es que por amor al dinero, también en el tiempo de los apóstoles, como en los tiempos de nosotros, muchos desarrollan una religión para acomodar su lujuria.
Pero en esto entonces surge una pregunta. Si estas advertencias de los apóstoles son tan claras y tan directas, ¿por qué el Evangelio de la Prosperidad es tan popular hoy en día en Latinoamérica? Yo creo que parte de la respuesta es que para poder tener riqueza, salud, felicidad, esta teología de la prosperidad te exige solo tener fe. El Evangelio de la Prosperidad no te exige santificación, no exige piedad alguna, no demanda arrepentimiento, sino solamente creer y confiar y ordenarle a Dios de que Él haga lo que tú quieres que Él haga. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad es atractivo porque apela al deseo más bajo del ser humano, querer ser como Dios. Así, contrario a lo que piensan algunos hoy en día, el Evangelio de la Prosperidad es un sistema peligroso. No es un sistema inocente, es un sistema peligroso. Sus doctrinas hoy en día están influenciando sutilmente a la iglesia evangélica. No estoy hablando de aquellos ministerios que abiertamente predican esto, sino que esta herejía es tan peligrosa porque es muy sutil y está ingresando en ambiente en donde supuestamente se defiende la sana doctrina. Y por lo tanto, mediante estas doctrinas falsas, se está alejando a algunos de su devoción a Cristo. Y al hacer esto, entonces, en lugar de traer prosperidad verdadera a la iglesia, lo que trae este evangelio es miseria, porque los aleja de la fuente y única exclusiva de bendición para el mundo y para los cristianos, que es la persona de Jesucristo. Así que en la conferencia que voy a dar en este momento, mi objetivo es muy claro, y es convencerte que conociendo las doctrinas satánicas detrás del evangelio de la prosperidad, tú puedas enfrentarlas. Mi conferencia la he dividido en dos partes. La primera de ellas, quiero que conozcamos el origen diabólico de las doctrinas del evangelio de la prosperidad y cómo éstas se están introduciendo sutilmente a las iglesias evangélicas. Y en segundo lugar, cómo la iglesia local puede hacer o debe de hacer frente a este falso evangelio. Así que en primer lugar quiero que veamos y aprendamos acerca de la teología detrás del evangelio de la prosperidad. La investigadora Judith Mata, en su libro La respuesta cristiana a las herejías gnósticas carismáticas, ella afirmó que el movimiento tal como lo conocemos hoy en día surgió en el año de 1875. Da sus razones sociológicas y teológicas. Pero si nosotros vamos a la Biblia, la misma palabra del Señor nos enseña que el evangelio de la prosperidad tiene su origen en una de las herejías más antiguas de la historia, la cual se le llama y se le llamó la teología de la retribución. El libro que enseña en contra de esta teología de la retribución, que en parte fue escrito con ese objetivo, es el libro de Job. El libro de Job, hermanos, fue el primer libro escrito de toda la Biblia. Desde nuestra perspectiva, el libro de Job trata sobre cómo el justificado, es decir, cómo el creyente verdadero enfrenta sus sufrimientos para la gloria de Dios. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, el libro de Job muestra cómo la perseverancia de los santos es gracias a la obra justificadora y el poder de nuestro Señor Salvador. Así que lo que nosotros encontramos en el libro de Job es que Job, el personaje Job, fue sometido a 4 grandes pruebas. La primera de ellas, vemos que fue la pérdida de sus bienes. Esto lo vemos en el capítulo 1. Luego la segunda prueba lo vemos en el capítulo 2 y es cuando él recibe una enfermedad de muerte. La cuarta prueba la encontramos en el capítulo 42, que es la prueba del perdón que él tenía que hacer de sus amigos intercediendo por ellos. Pero la prueba más dura que nosotros encontramos en el libro de Job o en la vida de Job, la más ardua, la encontramos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41. Es decir, que lleva la mayor porción del libro. Y fue la prueba con sus 3 amigos. ¿Por qué esta prueba es tan delicada y por qué fue tan ardua? Porque ellos querían convencerlos, en esta cantidad importante de capítulos, ellos querían convencerlo de que la única respuesta al sufrimiento que estaba sufriendo Job
se encontraba en la teología de la retribución. La teología de la retribución enseñaba que Dios castiga a los malvados con sufrimientos, con enfermedad y con pobreza. Mientras que a los justos, a los rectos, al perfecto, pues Dios los bendice con prosperidad, con salud y con paz. Es decir, si nosotros analizamos la teología de la retribución, estamos viendo que es exactamente lo mismo que hoy en día se está enseñando bajo el nombre de Evangelio de la Prosperidad. Así que algunos de nosotros, cuando comenzamos a observar el libro de Job, hay comentaristas, hay algunos teólogos que afirman que por esa razón el libro de Job en parte fue escrito para desbaratar la teología de la retribución. Por tanto, podemos desbaratar a través del libro de Job la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad. Y es que el libro de Job, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que rechazar el evangelio de la prosperidad al menos por 4 razones teológicas que nos enseña el mismo libro. Y la primera razón es porque las doctrinas que están detrás del evangelio de la prosperidad o teología de la retribución tienen su origen en Satanás mismo. En el libro de Job, nosotros vemos que en el capítulo 3, él comienza a quejarse de su circunstancia. No encuentra consuelo. Pero luego en el capítulo 4 comienzan los discursos o conversaciones que Job tiene con sus amigos. El primer amigo que habla se llama Elifaz. Elifaz, después de que le escucha a Job quejarse, entonces en el capítulo 4, él le pregunta a Job lo siguiente, versículos 6 y 7. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Aquí hay 2 cosas importantes que Elifaz le dijo basado en la teología de la retribución a Job. En primer lugar, en el versículo 6, cuando le dice que no es tu integridad, es decir, la rectitud de tus obras, tu esperanza para que esto cambie. En otras palabras, Elifaz en el versículo 6 le está enseñando a Job que ante el sufrimiento, la esperanza de Job de que algo cambiara en su vida estaba en sus propias obras, no en Dios, sino que en su buen obrar. Es decir, él está enseñando, Elifaz, a Job que él debe tener fe en la fuerza de su fe, no en el objeto, sino en la fe misma. Ahora, ¿esto por qué? Y él explica el por qué en el versículo 7. Él dice, porque los que pecan son los que sufren. Por lo tanto, los que no pecan, los rectos, ellos no sufren. Nunca lo van a hacer, no van a sufrir. Así que lo que Elifaz le está enseñando a Job es que la única manera de prosperar y sanar es por medio de ti mismo. Es por medio de la persona misma, según la teología de la atribución. Si tan solo crees, va a suceder en tu vida. Es lo que le está enseñando Elifaz a Job. Ahora bien, ¿quién le enseñó a Elifaz esta teología? Es interesante que en el mismo capítulo, versículos más adelante, el mismo Elifaz le cuenta a Job quién le enseñó a él esta teología. En Job capítulo 4, y ahora el versículo 12 al 14, vamos a ver 12 al 13 para iniciar. Elifaz dice quién le enseñó esta teología y dice: una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. El mismo Elifaz le está enseñando a Job que él recibió esta enseñanza de una manera mística, a través de visiones, y a través de visiones que no le trajeron paz, dice, inquietantes. Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó? ¿Quién era el que estaba allí? ¿Quién le trajo esta visión? Él sigue diciendo, versículo 14, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Elifaz le llama a este ser que se le apareció, le llama terror,
le llama espíritu y le llama figura o apariencia, que en hebreo es fantasma. Es decir, ¿quién le enseñó la teología de la retribución a Elifaz para que él fuera tan elocuente con ella? Pues un demonio. Y eso no nos debería de extrañar a nosotros. Hoy en día, por ejemplo, el predicador Kenneth Hagin, él dijo, el Señor mismo me enseñó sobre la prosperidad. Nunca lo leí, lo obtuve directamente del cielo. Y es que una característica de todos los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad es que todos reciben las cosas por revelación a través de visiones. Ahora, esto mismo ya Pablo lo había advertido en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 4:1, cuando él dijo que en los últimos tiempos habría apostasía por creer doctrinas de demonios. Así lo califica Pablo, doctrinas de demonios. Y es que con esto Pablo está enseñando de que toda falsa doctrina, hermanos, tiene su origen en los demonios. Toda falsa doctrina. Y por lo tanto, creer una falsa doctrina es someterse a los demonios, porque se vuelve esclavo de aquel que obedeció. Por eso también recordamos aquellas palabras que Jesús le dijo a Pedro. A Pedro Jesús le llamó Satanás y le dice la razón, porque tú no has querido o no buscas las cosas de Dios, sino la de los hombres. Porque la teología de la retribución eso busca, centrar al hombre en el hombre. Es bajar la soberanía de Dios para exaltar la del hombre. Por lo tanto, también encontramos así que entonces, hermanos, el Evangelio de la Prosperidad es parte del Evangelio de Satanás con el cual él tentó a Jesucristo en el desierto. Recordemos que Satanás tentó a Jesús diciéndole, sálvate, no sufras, come. Lo mismo que en su momento le dijo Pedro a él. Y es que el Evangelio de Satanás, hermanos, es un Evangelio que predica la comodidad del hombre, centrando los ojos del hombre en el hombre mismo. Así que por todo esto podemos decir con toda seguridad que las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad son doctrinas de demonios. La segunda razón por la cual el libro de Job nos enseña que hemos de rechazar al Evangelio de la Prosperidad es porque predica un falso Dios. En Job capítulo 4, versículos 6 al 7, que ya se los mencioné, Elifaz, si nos damos cuenta, manda a Job a poner su esperanza no en Dios, sino en sus propias obras. Le dice que tu esperanza sean tus obras, en eso tú debes de esperar. Si tú cambias tus obras, si tú cambias tu conducta, va a cambiar tu condición, porque Dios no tiene más remedio que darte lo que tú mereces. Si tú haces bien, Dios te va a hacer bien, pero si tú haces mal, Dios no puede cambiar tu condición, te va a tener que mandar un mal. Así que Elifaz manda a Job a poner su esperanza no en Dios, sino en sus propias obras. Y es que tenemos que comprender que la teología de la retribución enseña, hermano, que el hombre puede controlar a Dios. Para la teología de la retribución, Dios es un títere y el ser humano es el titiritero. Así que se puede controlar a Dios por medio de hacer obras buenas o hacer obras malas. De hecho, cuando Job escucha esta teología de la retribución, él comienza a luchar. Esa es la gran discusión con sus amigos. De que realmente él analizándose, él era justo. Porque los amigos le están diciendo, no es posible que seas justo. Porque los justos no sufren. Pero él estaba convencido de que él había sido justificado por Dios. Por lo tanto, Job denuncia esta falsa doctrina. Y lo hace en el capítulo 12, versículo 6, cuando él dice, los salteadores viven tranquilos en sus carpas. Confiados viven estos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. El mismo Job está reconociendo que los de la teología de la retribución pensaban y creían que sí podían controlar a Dios con sus acciones. Ahora, pero hoy en día se piensa igual con los predicadores y con las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad. El predicador Rod Parsley, él dijo, y lo cito, ¿por qué Dios dice, pídeme? ¿Por qué dice esto? Porque Él no puede hacerlo por sí mismo. Él no puede obtener lo que quiere por sí solo, porque Él le dio a usted esa autoridad sobre la tierra.